que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre, la hora viene y ha venido ya. También cuando habla acerca del reino de Dios, recuerde que el reino de Dios, cuando estudiamos el reino de Dios, tiene una connotación presente y una connotación futura. Pero Jesús lo recalca cuando habla acerca de echar fuera demonios en el versículo 20 de Lucas 11. ¿Me ayuda? 1, 2, 3. Más. 1, 2, 3. ¿No está en la pantalla? Necesito un monitor para saber cuándo está en la pantalla. 1, 2, 3. ¿Todavía no? Ok, lo leo yo entonces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios, muy inusual del futuro presente. Cuando habla con la samaritana acerca de la adoración en el versículo 23, él dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta hora de la adoración, este es nuestro primer punto esta noche, esta hora de la adoración, cuando dice, mas la hora viene y ahora es. Si nosotros interpretamos la expresión de Jesús en espíritu y en verdad, cuando Él dice, ahora es el tiempo, viene la hora cuando me van a adorar en espíritu y en verdad, pero ya ahora es. Y si nosotros interpretamos en espíritu y en verdad como algo así como adoración es algo que surge del corazón. Cuando decimos que adorar en espíritu y en verdad es decir que es una adoración sincera o es una adoración con un motivo recto, que adorar en espíritu es con todo nuestro sentimiento, con todo nuestro sentir. Entonces, amados, en ese específico quedaría duda, habría confusión acerca del significado de en espíritu y en verdad, porque si adoración en espíritu y en verdad es ser sinceros, entonces déjeme decirle algo. Yo veo gente con un paraguas y un portafolios que sinceramente va y toca puertas. Veo gente que se lacera o que anda de rodillas pagando una manda sinceramente. Veo gente que va cada domingo y se santigua y se hace 2, 3 símbolos en la cara y en todo el cuerpo y se protege, ¿verdad? Y finalmente lo hace sinceramente. Entonces, adoración en espíritu y en verdad no es simplemente adorar con sinceridad, porque entonces sinceridad sería el sinónimo de espíritu y de verdad. Pero ¿acaso no es verdad que los mormones lo hacen con sinceridad? ¿Acaso no es cierto que los testigos de Jehová que niegan al Espíritu Santo además lo hacen con sinceridad? ¿Acaso no es cierto que las demás expresiones cristianas adoran con sinceridad? ¿Para qué entonces Jesús diría que el Padre busca a los verdaderos adoradores? No significa entonces sinceramente, porque pues sinceramente yo le puedo echar todo el feeling y todo el sentimiento ahí y sacar unas 2, 3 lágrimas ahí con toda sinceridad. Pero entonces, si mi vida no tiene una relación con el Espíritu, entonces solamente es un sentimiento, es una emoción, pero no es algo que está produciendo el Espíritu. Por eso mi predicación esta tarde se llama adoración en espíritu o en espíritu, porque lo que Jesús dijo tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Ahora, la mujer samaritana es muy buen ejemplo de lo que pudiéramos entender acerca de la gente motivada sinceramente. Los fariseos, por ejemplo, pues tenían una religión y sinceramente perseguían a los cristianos. Ahí está Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, antes de llamarse Pablo era Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos y los mataba en el nombre de Dios, con toda sinceridad. Les daba cuello con toda sinceridad,
pensando que estaba sirviendo a Dios. ¿Cuántas personas usted conoce que están equivocados, que siguen a un Dios falso, que sirven a un ídolo, incluso a un demonio, la Santa Muerte y cosas como esa, que lo hacen con toda sinceridad? Si nosotros dejáramos esto ahí confuso, entonces todas las personas que son sinceras cabrían dentro de lo que es adoración en el Espíritu. Y entonces, pues ¿para qué estamos aquí? Cada quien haga lo que quiera, nada más sea sincero haciendo lo que hace. ¿Estamos acá? Muy bien. ¿Vamos bien o me regreso? Fíjese bien entonces lo que Jesús está explicando a la mujer samaritana, y por supuesto a usted y a mí como sus discípulos, es que, póngame ahí por favor San Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí hay un asunto que es clave en esto que le estoy diciendo. Si escribimos con mayúscula al Padre en espíritu y en verdad, entonces cambia todo, porque entonces estamos hablando de una adoración motivada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, esa adoración de la cual estoy hablando esta noche aún no había sido experimentada por la humanidad. En ese momento el Espíritu Santo no había sido derramado. Recuerde, estamos parados en el tiempo en que Jesús todavía estaba sobre la tierra en su ministerio, y el ministerio del Espíritu Santo no había venido aún. Incluso Jesús, ahí en San Juan 7:39, les dijo a sus discípulos: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Cristo asciende, cuando Él es glorificado, entonces el Espíritu de Dios desciende y es derramado. La adoración motivada por el Espíritu entonces existió o no existió en aquel tiempo, porque Jesús dijo: la hora viene y ahora es. Ahí tenemos un dilema. La hora viene y ahora es. El punto aquí, cuando Jesús dice y ahora es porque Él, Jesús, personalmente estaba presentando esa adoración en el Espíritu al Padre. Él precisamente. Y esto lo podemos confirmar, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó ¿en qué? En el Espíritu. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado. Guárdeme por favor esta frase ahí en su archivo, no lo guarde hasta adentro, póngalo ahí en la papelera: a los niños, sí Padre, porque así te agradó. Guarde a los niños, porque esta frase la vamos a ocupar al final, en nuestro último punto. Fíjese bien, dice que Él alabó, que Él adoró, que Él oró, que Él se regocijó y oró en el Espíritu. Y el Espíritu está escrito ahí con una E mayúscula. Significa entonces que es el Espíritu de Dios. Otra referencia en el Nuevo Testamento acerca de que Jesús sugiere una adoración o da una adoración al Padre por medio del Espíritu Santo está en Hebreos 9:14. Ahí en Hebreos 9:14 dice el escritor de Hebreos: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, cuando Jesús se refería y ahora es
es porque Él lo estaba haciendo. La hora viene y ahora es. Jesús adoraba en el Espíritu. Jesús oraba en el Espíritu. Jesús intercedía en el Espíritu. Jesús imponía las manos sobre los enfermos en el Espíritu. Y todo lo que Jesús hacía era, pero no en su espíritu, sino en el Espíritu de Dios. Porque si hubiera sido en su espíritu, entonces en su espíritu humano, pues finalmente el espíritu humano, el espíritu de cada uno está, el de él no, pero el de nosotros tiene problemas, tiene tristezas, tiene amarguras, tiene ataduras, tiene un montón de cosas que no nos dejarían actuar como el Señor quiere que actuemos. Entonces Jesús todo lo que hacía, lo hacía en el espíritu. Por eso dice, la hora viene y ahora es. Cuando decía o cuando dijo la hora viene, se refería al evento que tuvo lugar más tarde en el capítulo 2 de Hechos, en la fiesta de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los 120 que estaban allí reunidos, y por primera vez se manifiesta el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Viene el Espíritu Santo, pero entonces podemos entender que Jesús se refería, cuando decía la hora viene y ahora es, que Él, su vida, es el medio, es el ejemplo por el cual usted y yo podemos darle una verdadera adoración al Padre. Y eso solo es posible en el seno de la iglesia, en el entorno de lo que Él mismo estableció como su cuerpo, como su casa. Usted y yo no podemos adorar al Padre en el Espíritu fuera de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo, hablando de que nunca lo haya recibido. Una persona allá en el mundo y que tal vez nunca ha recibido a Cristo puede tener una fe sincera en Dios. Si usted le pregunta a las personas si creen en Dios, la mayoría le dirá que sí. ¿Crees en Dios? Sí. Sí creo en Dios. Pero el asunto que Romanos propone, Romanos 10, es que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la única manera de poder confesar a Jesús como Señor y Salvador es que venga el Espíritu Santo y nos revele y nos redarguya y nos convenza de pecado. Si alguna persona no es convencida de pecado por el Espíritu de Dios, entonces va a decir, yo no necesito a Dios, yo no soy tan malo, es peor el otro está peor que yo, así que yo me la llevo leve, tranquilo, Dios por el momento no te necesito. Ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo. He oído ese tipo de discursos, iba a decir otra palabra. He oído eso. Pero entonces es el Espíritu Santo el que viene, redarguye y convence. Jesús se refería por medio del ejemplo de su vida, cómo es que usted y yo podemos aprender a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dijo algo tajante. Él dijo algo tajante. Y usted se lo sabe de memoria, San Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Significa que Él es entonces la respuesta, Él es la forma, Él es la manera, lo que Él dijo, lo que Él hizo, como Él actuó, ese es nuestro ejemplo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús, entonces, es la respuesta a cada uno de nuestros asuntos. Fíjese qué interesante, porque he escuchado a muchos decir que adorar en espíritu, adorar en verdad es ser muy sinceros, es sentir con tu corazón. Pero pues uno siente con su corazón cariño por personas, cariño por su mascota, cariño por esto, pero también enojo por aquello o enojo por lo otro. No tiene entonces que ver con una cuestión sentimental.
aunque necesariamente está involucrado